Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Unique Harris. No tengo nada más que decir acerca de este caso, no tengo ninguna introducción que dar, así que directamente pasemos a la historia. Acá al costado tiene mis redes sociales y comencemos. La persona que están viendo en este momento es Unique Leona Harris. Ella nació en Virginia, en Estados Unidos. Es hija de Valencia Harris y creció sin la presencia de su padre, quien semanas después de nacida simplemente se fue dejándolas a las dos solas. Este hombre ni siquiera volvió para verla, así que Valencia Harris hizo todo lo posible para ser una madre trabajadora que llevara adelante a la familia. Eran simplemente dos, no tenían apoyo de nadie más, así que tuvo que hacer un esfuerzo, pero lo logró. Logró criar a su hija y juntas se volvieron muy unidas durante el transcurso de la infancia de Unique. Durante la primera parte de la vida de Unique entonces eran ellas dos, hasta que en un momento Valencia conoció a un hombre y comenzaron una relación. Este hombre trajo consigo otros dos hijos, así que terminaron siendo una familia completa y Unique terminó teniendo dos hermanos. Estos dos hermanos eran Barndell y Ashley, siendo Unique la mayor. Según sus hermanos, Unique era muy cariñosa, era una persona muy buena con su familia y los quería muchísimo. Expresaba todo el tiempo que cada vez que se sintieran mal, podrían conversar con ella. Era una persona muy abierta con las personas que quería. Con el tiempo, todos ellos terminaron graduándose de la secundaria John Marshall en Richmond. Unique siguió con su vida y pronto tuvo dos hijos, que son los que están viendo en este momento en pantalla. En 2006, Valencia, su madre, se mudó a Washington, dejando a Unique y a sus dos hijos en Richmond, solos. Y digo solos porque en realidad el padre de los hijos de Unique hizo lo mismo que su padre, es decir, irse. No los veía, no quería saber nada, así que no tenían ningún otro sostén aparte de Unique. 4 años después, es decir, en el 2010, Unique decidió que sería bueno un cambio en su vida, algo que pudiese ser positivo, así que se mudó junto a su madre. No se mudó con ella a la misma casa, pero sí se mudó a una zona cercana en Washington. Ella quería seguir con su vida, quería estudiar algo, y para esto le ayudaría a su madre. Valencia le dijo que cuidaría de los dos hijos mientras ella terminaba de estudiar terapia de masajes. Y esta nueva etapa trajo otra vez todos esos sentimientos que tenían antes, toda esa cercanía que tenían mientras Unique crecía. Lamentablemente en este momento tengo que cambiar el tono, ya que esta felicidad que tenían, este nuevo encuentro, no duraría demasiado. Para este punto en la historia, Unique había pasado ya 5 semanas en Washington, D.C., es decir, había pasado muy poco tiempo desde que se habían mudado. Pero bueno, pasemos entonces a los hechos. En octubre de ese año, Richard, el padre de Valencia, es decir, el abuelo de Unique, llegó a Washington. Estaba de visita, quería verlas, y a su vez Unique lo quería muchísimo. De hecho, había nombrado a uno de sus hijos como él, Richard. Esta misma semana en la que Richard llega a Washington, se juntan todos en la casa de Valencia. Unique había llevado a sus hijos ahí para que Richard les cortara el pelo. Es un poco complicado si no se acuerdan todos los nombres, así que pido por favor que presten mucha atención. Cuestión que estaban los tres, Richard, Valencia y Unique, en la casa. Richard le estaba cortando el pelo a los chicos mientras Valencia y Unique conversaban en otra parte de la casa. Con el paso de las horas, Richard terminó de cortarles el pelo y las chicas ya se habían cansado de hablar. Entonces decidieron que Unique y sus hijos deberían volver a casa. Valencia había tenido un pequeño accidente y se había roto el pie, así que no podía manejar. Richard entonces los llevó al departamento. Les debo decir que el área donde vivía Unique era bastante inseguro, era un área peligrosa. Y de hecho me imagino que no debió haber sido nada fácil criar a sus hijos sola, así que no tenía mucho dinero y tampoco quería tomar dinero de su madre. Por lo tanto, había decidido que mientras se establecía vivirían en esta zona. Más allá de lo que sea que pasara afuera, ella se quería quedar ahí por un tiempo. Lo único bueno de esto, que tranquilizaba a la madre, era que vivía a 5 minutos de su casa. Por cualquier emergencia estaban bastante cerca. Ella simplemente no quería aceptar la ayuda de su madre, incluso sabiendo que en este barrio por año había más de 100 asesinatos. Imagínense la clase de inseguridad que había ahí. Pónganse a pensar que en un barrio que haya 100 asesinatos por año es bastante, es preocupante. De todas maneras, como dije antes, vivía cerca de su madre, así que en cualquier emergencia posible tendría ayuda rápido. Aparte, estarían en este lugar hasta que Unique terminara los estudios, así que realmente no era mucho tiempo y para cuando terminase se podrían mudar a un lugar mucho mejor con todo lo que ahorraron.
Así que explicado todo eso, pasemos al siguiente día, el sábado 9 de octubre del 2010. Como dije antes, Richard le dijo a Unique que la llamaría al día siguiente, que es este sábado, y eso hizo. Unique atendió, estuvieron hablando un rato y le explicó que ese día en su departamento se quedaría a dormir la hija de una prima suya. Esta chica tenía 8 años, así que era básicamente una amiga de sus hijos, y se quedaría a hacer una pijamada y a mirar maratones de películas. De hecho, durante la llamada se podía escuchar la risa de los chicos, según Richard, y los pochoclos haciéndose en el fondo. Antes de cortar la llamada, Richard le dijo a Unique que la llamaría al día siguiente como venía haciendo, pero esta es la última vez que alguien se comunica oficialmente con Unique. Esta fue la última llamada que ella tuvo ese día, en la cual se sabe que contestó y habló. No se supo nada más de ella durante toda la noche. Ahora, pasemos al domingo 10 de octubre. Unique esa mañana no estaba en el departamento. Sus 2 hijos y la hija de su prima, que por cierto se llama Tyla Reed, no la encontraron. No sabían dónde estaba cuando se despertaron. Piensen que estos eran 3 nenitos solos. Tyla tenía 8 años y los hijos de Unique tenían 3 y 5 años. Entonces, apenas se dieron cuenta de que Unique no estaba, no se preocuparon demasiado. Es decir, ¿qué más iban a pensar? Eran unos niños. Pero después de un rato de que no volvió, se empezaron a preocupar y la situación se tornó completamente histérica, se fue de control. Entonces Tyla llamó a su madre. Eran las 9 de la mañana cuando le dice a Tiffany, su madre, que Unique no estaba por ninguna parte. Tiffany entonces le dijo a su hija que se calmara y comenzó a llamar a Unique a su celular, sin respuesta. Llamó y no contestaba. Así que lo primero que pensó es que ya volvería, que se había ido a comprar algo y que probablemente no hubiese llevado el teléfono. De todos modos, ella ni siquiera estaba cerca de la casa como para ir a chequear por sí misma. Estaba en el otro lado de la ciudad y no podía ir inmediatamente. Durante el resto del día ella intentó llamar al departamento hora tras hora, intentando ver si Unique había vuelto, pero no volvía. Se vuelven entonces las 3 de la tarde del domingo y Unique no había vuelto, pero Tiffany estaba en la puerta del departamento. Su hija Tyla le abre el departamento y se da cuenta de que Unique seguía sin aparecer, no contestaba el teléfono, no sabía dónde estaba ni nada por el estilo, así que llamó a Valencia. Una vez que se pusieron a conversar, creyeron que tal vez Unique se había ido a hacer algo y en el medio había surgido algún problema. Por ejemplo, que tenía que hacer un trámite en otro lado, lejos de la casa, y que se tenía que tomar el colectivo. Tal vez no venía, tal vez estaba en el medio del tránsito, tal vez había surgido un problema con el bus en sí, y entonces estaba retrasada. Y nada más. Yo supongo que estaban pensando eso simplemente para no preocuparse demasiado y no preocupar a los chicos. De todos modos, llamaron a Richard, el abuelo, para que se llevara a los chicos a la casa de Valencia, y Tyla y Tiffany se fueron por su lado. Richard le preguntó a los niños si habían escuchado algo y ninguno de los 2 chicos, hijos de Unique, habían escuchado nada ni visto nada durante esa noche, pero Tyla había escuchado la voz de un hombre. Ahora, ella dijo también que no estaba segura de si lo había escuchado realmente o si era la televisión en el otro cuarto, que estaba cerca de la puerta. Eso creo que a día de hoy todavía sigue en duda de si realmente hubo una persona ahí dentro del departamento o si fue la televisión. Es un poco incomprobable. Así que bueno, todos se fueron del departamento y un tiempo después, ese mismo día, Richard volvió. Había ido a buscar ropa para los chicos y se encontró con cosas un tanto curiosas. Como por ejemplo que la cartera de Unique seguía estando en el living, en el respaldo de una silla. Es decir que probablemente ella no se había ido a ninguna parte a hacer ningún trámite ni nada en particular, ya que para hacer cualquier cosa que necesitara llevar las llaves, el celular y la billetera, probablemente necesitaría su cartera. Lo cual quiere decir que si se fue, no se habría ido lejos o no estaría planeando irse lejos. Pero lo que encontró en la habitación de Unique fue algo que lo dejó completamente perplejo. En la habitación, en la cama, arriba de la almohada estaban arregladitos los lentes de Unique. Estaban ahí puestos como si se fuese a ir a dormir, plegados, normales encima de la almohada. Y lo peor de todo es que la cama estaba como si nadie hubiese dormido esa noche. Y el detalle de los anteojos es algo completamente importante. ¿Por qué? Porque desde chiquita Unique veía mal. En la escuela había empezado a ver un poco mal y mientras pasaban los años veía cada vez peor. Al término de que era miope. Para esa edad realmente no veía nada. Y les estoy diciendo que los familiares decían que ella no podía ni ver los números de la alarma que estaba al lado de su cama. A distancia podía ver menos.
pero menos que menos, así que no podía salir a ninguna parte sin sus anteojos. Por eso digo que parecía como si los hubiese puesto para irse a dormir, los había preparado en la almohada y por ahí se estaba por acostar. También si se preguntan si podía usar lentes de contacto, recuerden que estamos hablando de una persona que estaba en un límite de dinero que podía gastar. Se los tienen que cambiar cada tanto tiempo y requiere dinero, efectivamente, así que digamos, lo más económico sería tener el par de anteojos. Dejó los anteojos con los cuales no podía salir a ninguna parte, preparados en la cama para irse a dormir. Lo bueno de esto es que la policía desde el principio supo que no era un caso así simple de desaparición. Alguien más tenía que estar implicado, ya que Unique no se podría haber ido sola, así sin más, estaba todo listo para quedarse en la casa, no para irse. Así que fue tratado directamente como un crimen porque nada encajaba. Encima de todo pensemos también esto, que estaba a 5 minutos de la casa de su madre y que encima su abuelo estaba en la ciudad visitando, que él estaba completamente disponible para ayudarla, que literalmente, lo dije varias veces, la llamaba cada día, se aseguraba que estuviera bien, preguntaba cómo estaba y lo que estaba haciendo, así que era cuestión de si tenía que hacer algo, simplemente decirles a alguno de los dos que fueran hasta el departamento y ya está. No se iría simplemente sin avisar. La policía entonces apenas empezó a investigar descubrió detalles bastante extraños, como por ejemplo esto de los anteojos y de la cama que estaba completamente preparada para dormir, como si nadie hubiese dormido esa noche. También el hecho de que en la sala principal estaba su cartera todavía, pero dentro no estaban ni las llaves del departamento ni las llaves de la casa de Valencia. Es decir, que también podrían haber estado en el mismo llavero, pero bueno, digamos, no estaba ninguna de las dos. Y tampoco estaba el celular de Unique. Pero acá está el otro detalle principal, y es que la puerta estaba abierta. Es decir, no estaba abierta, literalmente abierta, sino que estaba sin cerrojo. No había puesto la traba ni nada por el estilo, no había cerrado con llave, digamos. Y esto es comprobable porque el 10 de octubre, ese domingo que se quedaron los chicos solos, abrieron la puerta a Tiffany como si no pasara nada. No tenían las llaves del departamento y sin embargo pudieron abrir la puerta. No estaba puesta la llave. Entonces lo que se pensó a partir de este punto es que tal vez Unique no se quería ir a ninguna parte. Que abrió la puerta, salió al pasillo, ya sea a tirar la basura, a ver algo, lo que sea, y se fue. Algo la llevó, lo que sea, pero no era a propósito. No cerró la puerta con llave, entonces explicaría también que se haya llevado las llaves, porque había niños adentro, así que si salía al pasillo cerraba la puerta sin llave, porque volvería a entrar en 5 minutos. Algo le pasó y entonces ella tenía las llaves encima y su celular. Yo diría que esa es una teoría bastante creíble, bastante probable. También se consideró que no era probable que Unique hubiese abierto la puerta a algún extraño. Ella conocía muy bien que la zona no era buena, que era bastante peligrosa, así que es bastante improbable que de repente le haya abierto a un extraño en el medio de la noche la puerta de la casa. Así que también lo que se cree es que si había una persona detrás de la puerta esperándola, que haya sido alguien de su confianza, que tal vez le abrió la puerta a alguien que ya conocía, o que tal vez una persona en la cual confiaba la hizo salir. Y acá llega un detalle que me parece bastante importante y extraño, algo que no había pasado en ningún caso anterior que haya tratado. Y es que, como dije antes, la zona era insegura. Unique en un momento presenció lo que pudo haber sido un asesinato. ¿A qué me refiero con esto? A ver, un día Valencia recibió una llamada de su hija, completamente histérica, completamente aturdida, diciendo rápido un montón de detalles acerca de qué estaba pasando afuera de su edificio. Le decía a su madre durante esta llamada, ella estaba mirando por la ventana, en un estacionamiento había una persona matando a otra persona, digamos, en palabras muy básicas, ya que no tenemos mucha información de lo que realmente pasó. Le dio detalles, siguió contando la historia y en un momento Valencia le dijo que saliera de la ventana antes de que esa persona se diera cuenta de que lo estaba mirando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si esta persona realmente estaba cometiendo este delito? Estaba matando a alguien y la vio en la ventana. ¿Qué pasa si descubrió que alguien lo estaba mirando y lo tomó como un testigo que había que eliminar? Conste que este tipo de cosas ya habían pasado en la zona, como dije antes, 100 asesinatos por año había, así que era muy probable. Entonces, ¿qué decimos? Que tal vez esta persona no quería dejar cabos sueltos, esta persona u otras personas que estuvieran involucradas, y la lograron encontrar. Lamentablemente, como dije antes, no tenemos mucha información al respecto de lo que realmente vio Unique. No sabemos si esto realmente pasó. Ahora, el detalle concreto que tenemos es que a las 3 a.m. del sábado,
Unique recibió una llamada en el celular. No sabemos si contestó, si era importante, si hablaron durante algún tiempo, quién era el que estaba llamando, no sabemos nada de eso. Pero el celular recibió una llamada a las 3 de la mañana. La policía, como ya se habrán dado cuenta, no estuvo dando demasiados datos, no dieron mucha información a la prensa, así que hay cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, pero entre las cosas que dijeron está que supuestamente Unique tenía una relación, estaba viendo a alguien. No sabemos si era muy serio o si simplemente era algo que estaba empezando a pasar. El tema es que de todos modos la policía lo interrogó y tenía una coartada bastante buena, y es que estaba en otro estado al momento de los hechos, así que no podría haber sido él, al menos directamente. Aparte de esto, le hicieron pruebas de polígrafo a toda la familia, incluyendo al padre de los chicos, y todos pasaron, sin problemas. Esta es realmente toda la información que tengo oficialmente. No sabemos mucho más, la policía, como ya dije, no dio demasiadas pistas de lo que estaba pasando. Supongo que hay temas legales detrás, probablemente tengan más indicios, pero no los quieren o pueden decir. Pero antes de pasar a las teorías, les tengo que decir que se queden hasta después de esas teorías, porque hay un detalle que no entra particularmente en el caso, pero que me parece importante. Y es que la madre publicó algo en Facebook hace 10 meses más o menos, que es un tanto intrigante. Así que bueno, pasemos a las teorías. La primera teoría, que es, digamos, la primera en la mayoría de estos casos, es que se haya ido por voluntad propia. Cosa bastante improbable en este caso en particular. Y que de todos modos los investigadores desde el principio sabían que no era, que era bastante improbable. Las señales en sí en el departamento daban a que era todo lo contrario, que no se había ido, que había dejado todas sus cosas ahí, excepto el celular y las llaves, que había dejado a los niños ahí dentro sin cuidado. Y aparte de todo, los vecinos no escucharon nada. No vieron nada, ningún vecino en todo el complejo dijo nada de la situación, lo cual es bastante extraño, y nadie la vio irse. Debo decir también que no faltaban pertenencias importantes, como por ejemplo ropa, dinero o lo que sea, no faltaba nada de eso, así que se haya ido por voluntad propia, difícil, a menos de que estuviera todo perfectamente planeado. Lo que sí es que dentro del departamento no había señales de forcejeo, así que se tenía que haber ido de alguna forma que fuera primero por voluntad propia. A lo que voy con esto es que, lo que decía antes, se fue al pasillo o algo por el estilo a hacer alguna actividad corta y ya volvía. No es que se quería ir, supongo yo, de viaje o escaparse de su familia. Aparte de esto, justamente se mudó con su madre para empezar de cero, quería darle una mejor vida a sus hijos. ¿Para qué se iría a propósito dejando a sus hijos ahí, a cuidado total de su madre? Es decir, le estaría poniendo a su madre un peso encima que ella en sí no quería hacer, que había expresado múltiples veces que ni siquiera quería pedirle ayuda directa, en vivir en su casa, en pedirle dinero o lo que sea, así que se fuera por voluntad propia sería una contradicción directa a todo lo que había hecho previamente. Recordemos también como último punto de esta teoría que ella necesitaría bastante dinero para escaparse. Necesitaría ahorros, necesitaría más ropa, un medio para irse y sabemos que tenía un límite de gastos. La siguiente teoría es esa de que la estaban buscando por presenciar el asesinato. Este supuesto asesinato que jamás se pudo comprobar si realmente ella había visto, si había existido, en particular en ese estacionamiento afuera de su complejo, pero, digamos, pudo haber existido y también la persona que lo estaba haciendo también pudo haber visto a Unique en la ventana. A su vez, al ver que había un testigo, tal vez se preocupó bastante por lo que estaba pasando, ocultó el cuerpo de la víctima y fue a buscar al testigo, que sería en este caso Unique. El tema es que primero que nada tendría que entrar al departamento, tendría que de alguna manera hacer que Unique le abriera la puerta, tendría que sacarla sin forcejear ni hacer ruido, y en sí tendría que encontrarla, porque también es un complejo, es un edificio con muchos departamentos, tendrías que estar viendo cuál es de todos esos, y primero que nada se tendría que haber dado cuenta de que siquiera lo estaba mirando, cosa que según la madre de Unique no había pasado. Es todo muy extraño ya que no podemos comprobar que esto haya pasado, es decir, Valencia sí recibió la llamada de su hija diciéndole todo esto, pero no sabemos si realmente fue un asesinato. Y la última teoría de todas es la que me parece más interesante y la peor de todas. Y es que tal vez alguien de su confianza la haya llevado a alguna parte y le haya hecho algo, la haya hecho desaparecer. ¿Qué pasa si este novio que tenía en otro estado en ese momento le hizo algo? A ver, él físicamente no podría haber estado ahí, pero Unique había recibido una llamada a las 3 de la mañana. ¿Quién pudo haber sido? Probablemente, digo yo, el novio. Con esta llamada pudo haberla persuadido de salir del departamento y después del edificio.
Entonces nadie tendría que mover un pelo para que ella saliera por su voluntad. Y afuera del edificio tal vez alguien más la estaba esperando. Esto me parece absolutamente, creo que lo más viable. Es algo posible y también algo con lo que se podría salir con la suya tranquilamente. Estamos hablando de una persona que está en otro estado en ese momento y que, digamos, la policía le preguntó. Y obviamente si no podía estar físicamente, no podían probar nada. Lamentablemente no sabemos mucho más de este hombre. Apenas sabemos lo que hace, pero ni siquiera tengo su nombre completo como para que se den una idea. Así que definitivamente no hay mucho más en qué expandir acerca de esta teoría. Pero bueno, como dije antes, se tenía que quedar para un detalle que posteó la madre en Facebook, y es lo siguiente. Es mi más profundo y triste lamento que les informo a los seguidores y compañeros de su fallecimiento. Lamentablemente, este viaje de casi 8 años para encontrar a Unique viva ha llegado a estos hallazgos en la investigación de su caso de persona desaparecida, que es muy probable que haya fallecido, y ahora debo recordar a mi bebé. Dios sabe, yo nunca quise tener que informar esto a todos ustedes que fueron tan considerados. Mis disculpas por no tener un final más feliz. Estuve peleando tanto para traerles buenas noticias. Parece que no puedo hacer eso con las pruebas que se juntaron con el caso. Espero que todos los seguidores sepan que hice mi mejor esfuerzo para encontrarla viva y traerla a casa con sus hijos, con todos nosotros. No puedo dar más detalles específicos del caso ahora mismo. Estoy segura de que la mayoría de ustedes saben que esta pelea por justicia todavía no terminó. Con respecto a la parte judicial, ahora tiene que tomar lugar en la corte, pero quiero que todos ustedes sepan que su amor y apoyo no fue en vano, porque tenemos al maldito asesino. Sí, lo tenemos. Sin ustedes apoyándonos, nada de esto podría ser posible. Los mantendré al tanto mientras seguimos para asegurarnos que esta criatura diabólica nunca más le haga esto a ningún padre ni familia. Se despide y dice que más allá de lo que pase a continuación, seguirá luchando por estas causas, seguirá siendo una voz para las víctimas. Ahora, la primera vez que vi esto realmente no lo entendí del todo, ya que si van a la página de Twitter y a la página de Facebook siguen buscándola. Tal vez todavía no se confirmó realmente que haya fallecido, como dijo el texto en algunas partes, indica que no puede probar que esté muerta, pero que es muy seguro. También dice que capturaron al asesino, así que no sé qué pensar de esto, porque tampoco es que hay noticias en internet acerca de que haya pasado algo relevante con el caso, pero no le dieron mucha importancia de todos modos los medios, así que esto es algo que va a ir avanzando. Como dije antes, esto fue hace poco tiempo, así que probablemente en cualquier momento recibamos nueva información. Por el momento, eso es todo. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que no sé, me parece que significaría que tienen que darla por muerta, que la policía les dijo que la tienen que dar por muerta y que probablemente no esté viva, porque al principio cuando lo leí pensé que estaban dando por hecho que la habían encontrado, pero no vi que en ninguna parte confirmaran algo como eso, y en la página de Facebook y en la página de Twitter siguen publicando cosas. La madre de Unique incluso en su Twitter personal puso el 2 de agosto que seguían buscándola. Así que no sé, no tengo idea. Pero bueno, me pareció un detalle importante que poner, algo que tenían que saber y algo reciente en realidad. Pero bueno, acá se termina el video. Acá costó hasta mis Patreons, gracias por apoyarme. Si quieren saber más al respecto, abajo está la página. Gracias a ustedes por ver el video. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.